Buen día. Antes que nada me voy a presentar. Soy la doctora Romina Rojas Tesser. Trabajo en el Hospital Señor del Milagro. Soy especialista en clínica médica y reumatología y docente de la cátedra de semiología de la UNS. El tema de hoy es de osteoporosis. La idea es que lo hagamos un poquito interactivo, presentando algunos casitos clínicos. Quiero que vayan pensando en cada uno de ellos las medidas terapéuticas que podemos tomar según el caso presentado. Para empezar vamos a definir osteoporosis diciendo que la misma es una reducción de la densidad mineral ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo que puede comprometer la resistencia y condicionar mayor susceptibilidad a fracturas por fragilidad. Estas fracturas se refieren a las que se producen sin impacto o con bajo impacto. En la siguiente diapositiva les puse una herramienta que podemos encontrar en internet, que es el calculador FRAX, que sirve para estimar el riesgo de fractura mayor y de fractura de cadera y según estos parámetros decidir el inicio o no del tratamiento. Esta es la herramienta de cálculo. En ella vamos a poner la edad de la paciente o del paciente, que va a ir de un rango de entre 40 a 90 años, el sexo, vamos a poner el peso y la talla, solo nos va a calcular el índice de masa corporal. Vamos a marcar si tuvo antecedentes de fracturas previas, en este caso nos referimos a fracturas frágiles, sin traumatismos importantes. Si los padres del paciente tuvieron fracturas de cadera, si el paciente es fumador activo, si usa actualmente glucocorticoides, sobre todo prednisona, a dosis de 5 miligramos o más, o alguno de sus equivalentes, o si usó por más de 3 meses esta medicación. Si el paciente tiene diagnóstico de artritis reumatoidea, lo considera como un factor de riesgo independiente para esta patología la presencia de causas de osteoporosis secundaria, como por ejemplo síndromes de malabsorción, presencia de hepatopatía crónica, hipertiroidismo no tratado, menopausia precoz, que sería en una edad menor de 45 años, consumo de 3 o más dosis de alcohol por día y como opcional nos permite poner la densitometría de cuello femoral de la paciente si hubiera hecho un examen densitométrico previo. Vamos a tildar en qué aparato de densitómetro se hizo este estudio y vamos a poner el valor. Luego presionamos el botón de calcular y ahí nos va a estimar solo el porcentaje o el riesgo de fractura que tiene nuestro paciente. En este cuadrito especifica cada uno de los ítems que vamos a cargar en el calculador FRAX. Por si tenemos alguna duda, lo podemos chequear a ver si corresponde o no tildarlo en este cuadro. La paciente número 1 es esta mujer de 41 años, ella es contadora, nos cuenta que hace pilates 3 veces por semana, tiene un peso de 52 kilos, el cálculo de índice de masa es de 18,6. Entonces con estos datos hicimos el primer cálculo de FRAX y nos da un riesgo de fractura mayor osteoporótica de 2,7% y de fractura de cadera de 0,3%. Más adelante seguimos con el interrogatorio de esta misma paciente y nos cuenta que es celíaca y que es hipotiroidea, que su mamá tuvo una fractura de cadera constatada, que ella solamente toma cerveza en los fines de semana, o sea que tiene un consumo ocasional de bebidas alcohólicas y no fuma. Con estos nuevos datos hacemos de vuelta el cálculo del FRAX usando nuestro calculador y fíjense que aumenta el porcentaje de fractura mayor osteoporótica de 2,7 a un 7,2%
y de fractura de cadera también asciende de 0,3 a 0,7%. Esto nos demuestra que es muy importante hacer un interrogatorio minucioso de cada uno de los pacientes que nos va a consultar. Entonces, ¿cómo vamos a decidir si a esta paciente le hacemos o no le hacemos tratamiento para osteoporosis? Nos vamos a guiar en las guías NOF, que nos dicen que se debe iniciar tratamiento cuando el riesgo de fractura osteoporótica mayor supera el 20% y el riesgo de fractura de cadera supera el 3%. Fíjense que ninguno de estos parámetros llega a cumplir esta primera paciente presentada en la diapositiva. Siguiendo con el caso clínico número 2, es una mujer también de 57 años, ella es ama de casa, tuvo una menopausia hace 9 años, no refiere fracturas de cadera, ella ni sus familiares de primer grado, el índice de masa corporal calculado es de 26,4 y como antecedente nos refiere que tiene diagnóstico de artritis reumatoidea de 5 años de evolución y su tratamiento actual es de metotrexate 15 mg por semana, ácido fólico 5 mg por semana, prednisona en una dosis de 5 mg por día, esta dosis la toma hace más de un año, también consume AINES para el dolor a demanda. Y también nos cuenta que es una paciente tabaquista. Entonces, con el calculador de Frax, lo que nos da es un riesgo de fractura mayor osteoporótica de 12% y un riesgo de fractura de cadera de 2,7%. Dijimos que el valor para fractura de cadera era mayor o igual a 3. Fíjense que esta paciente ya está muy cerca de ese valor. Entonces, consideraríamos iniciar en ella tratamiento de osteoporosis. La tercer paciente es una mujer de 75 años, está histerectomizada a los 45 años, tuvo 7 gestas, 7 partos, no fuma y como antecedentes tiene colocación de marcapasos por patología chagásica, el índice de masa corporal calculado es de 28,6, tiene una densitometría previa del año 2017 con un T-score en cadera total de menos 3,1, por eso este valor sí lo pudimos poner en el calculador Frax, lo que nos va a ayudar a aproximar un poquito más los valores del cálculo. Y nos da un riesgo de fractura mayor osteoporótica de 20% y de fractura de cadera de 8%. Fíjense cómo aumenta. También esta paciente, en nuestro algoritmo diagnóstico, le pedimos una radiografía de columna dorsal, donde podemos ver, según nos indica la flecha naranja, un colapso o un acuñamiento a nivel de una de las vértebras dorsales, que ya nos indica que hay una fractura vertebral osteoporótica. Entonces, con estas características, también podemos pensar en qué tratamiento le vamos a dar a nuestra tercera paciente. Bueno, siguiendo con el estudio de osteoporosis, nos vamos a plantear a quién le vamos a pedir densitometría mineral ósea. Entonces, las guías nos dicen que debemos pedirle a las mujeres posmenopáusicas mayores de 65 años o menor de esta edad con factores de riesgo de fractura, que son los que mencionamos anteriormente cuando calculamos el Frax. También podemos pedírsela a mujeres perimenopáusicas con bajo peso, fracturas previas o que usan medicación de alto riesgo, mujeres que interrumpen el tratamiento estrogénico. En el caso de los varones, la edad que se tiene en cuenta es de 70 años. Las densitometrías nos la van a informar con este gráfico, donde vemos arriba una imagen de la columna y en la imagen de abajo es una imagen de cadera.
La zona verde sería la zona que correspondería a un estudio normal. Amarillo y naranja correspondería a una zona de osteopenia y la zona roja es de osteoporosis. Ya vamos a ver los valores que consideramos diagnóstico de cada uno de ellos. A nivel de la columna nos van a informar el valor de cada una de las vértebras y la que está remarcada con azul es el valor del promedio de la columna total entre L1 y L4, que este es el valor que nos orienta un poco más a cómo está en general la columna. Pero también tenemos que ver cada una de las vértebras porque los pacientes que tienen artrosis, por ejemplo, donde hay una sobreproducción ósea a la que llamamos osteofito, nos puede sobreestimar el valor de osteoporosis. Por eso es importante también ver el valor de cada una de las vértebras en forma aislada y después ver también el valor total de densitometría de columna. A nivel de la cadera, lo que también nos van a informar es el valor del cuello, a nivel del trocánter y a nivel de la cadera total. Las definiciones de osteoporosis, según las guías y las recomendaciones, son densitométricas. Muchas veces en nuestro consultorio ambulatorio recibimos pacientes que nos traen radiografías de cualquier segmento corporal, en donde nos informan que el paciente tiene osteopenia o tiene osteoporosis. Esto no es una definición acertada, ya que la radiografía va a depender de la técnica, de la calidad de la imagen, de la cantidad de radiación empleada. Entonces no es un buen diagnóstico de osteoporosis realizarlo por radiografía, sí por densitometría. Entonces todo paciente que cumpla los criterios de pedir densitometría, tenemos que pedirlo antes de decirle que tiene o no valores de osteopenia o de osteoporosis. Según la clasificación empleada, un valor normal es usar un T-score hasta menos de 1. Consideramos osteopenia cuando el T-score es entre menos 1 y menos 2,5. Una osteoporosis cuando el valor de T-score es de menos 2,5. Y osteoporosis grave se considera cuando aparte del valor tiene presencia de alguna fractura vertebral o alguna fractura mayor osteoporótica. Esto lo podemos medir a nivel de raquis lumbar, cuello femoral o fémur total. Los métodos complementarios que también nos van a aportar información cuando estamos estudiando un paciente por osteoporosis son las radiografías. ¿Para qué pedimos radiografía? Para ver sobre todo si hay algún acuñamiento vertebral o alguna fractura que haya pasado desapercibida, la vamos a buscar pidiendo las radiografías de la columna. Vamos a pedir columna dorsal de perfil con el foco en D7 y columna lumbosacra de perfil con el foco a nivel de L3. Otras características que tenemos que preguntarle al paciente es si notó alguna reducción de su talla, más de 3 centímetros, si hubo un aumento de la cifosis dorsal o algún dolor localizado a nivel dorso lumbar después de alguna caída de propia altura o de algún traumatismo de bajo impacto que nos pueda indicar la presencia de fracturas vertebrales. El pedido de resonancia también nos puede servir si hay un dolor, sobre todo a nivel de la columna, localizado a nivel de algún segmento vertebral, ya sea cervical, dorsal o lumbar. Lo que nos va a aportar la resonancia es a definir si esta fractura vertebral es nueva, porque vamos a ver la presencia de edema óseo a nivel de la vértebra comprometida, o si la fractura ya es evolucionada o vieja. La importancia de realizar una densitometría. Las densitometrías que podemos pedir es de columna lumbar, de cadera. Si pedimos cadera en forma anual, siempre tenemos que fijar
fijarnos que nos hagan la misma cadera. Por ejemplo, siempre pedir de cadera derecha. Si el paciente tiene una prótesis de cadera, vamos a pedir obviamente la contralateral. Si es una cadera que está muy comprometida por artrosis, también vamos a elegir la cadera contralateral. La densitometría es un estudio de absorciometría dual de rayos X, o DEXA se le dice también. El valor que más usamos es el valor de T-score en los pacientes más jóvenes, o en los niños también podemos usar el Z-score. Nosotros nos van a informar en el estudio estos dos valores. Cuando nos guiamos de un Z-score, no podemos informar que el paciente tiene osteoporosis, sino que tiene una baja masa ósea para la edad. Otro valor que podemos usar y que nos es de mucha utilidad es un valor que se llama TBS o Trabecular Bone Score. No todos los densitómetros lo tienen disponible, pero este valor a lo que hace referencia es a la microarquitectura ósea. Entonces nos permite estimar a través de un software el riesgo de fractura, no solo teniendo en cuenta la baja masa ósea, sino también qué calidad tiene el hueso o cómo está la microarquitectura ósea. Entonces el TBS a valor bajo implica que una arquitectura ósea es de mala calidad, que tiene baja conectividad, amplios espacios intertrabeculares, por lo tanto un mayor riesgo de fractura. Bueno, otros métodos complementarios que vamos a pedir en el algoritmo de estudio de estos pacientes es un laboratorio. Lo que nos interesa es el laboratorio general, la rutina que pedimos a todos los pacientes, y específicamente tenemos que pedir calcemia, fosfatemia. Si podemos pedir calcio iónico es mucho mejor. También podemos pedir creatininemia y creatininuria, calciuria, un hepatograma con dosaje de fosfatasa alcalina, proteinogramas electroforéticos, sobre todo para descartar la presencia de mieloma múltiple, el dosaje de 25-hidroxivitamina D es un valor de mucha utilidad, ya que valores bajos nos van a dificultar el tratamiento de la osteoporosis. Siempre primero tenemos que corregir el déficit de vitamina D antes de iniciar el tratamiento con calcio y con otros agentes empleados en la osteoporosis. Según el caso, también podemos estudiar el paciente los anticuerpos de celiaquía, pedir antigliadina, antiendomicio, antitransglutaminasa, descartar patologías tiroideas, hipohipertiroidismo, enfermedad de Cushing, hiperparatiroidismo, son todas causas de osteoporosis secundaria. Y como marcadores de remodelación ósea, lo que tenemos disponible es el dosaje de piridinolina, desoxipiridinolina y el telopéptido carboxilo terminal del colágeno tipo 1, que lo podemos pedir en los pacientes para evaluar riesgo de fractura y también para evaluar respuesta al tratamiento. Como medidas generales en el tratamiento, lo que se aconseja son medidas higiénico-dietéticas. Se recomienda una ingesta de calcio de 1200 miligramos por día, que corresponden a 3 porciones de lácteos al día, ya sea de leche, queso o una feta grande de queso o yogur. Los lácteos en el adulto siempre se recomiendan descremados para que no aporte contenido de colesterol. Y los pacientes que no toleran tomar leche, se puede indicar la deslactosada. Otra recomendación es la exposición solar. Mientras se pueda, exponer a los adultos mayores, sobre todo al sol, en un horario que el sol sea permitido, sea en las primeras horas de la mañana o después de las 5 de la tarde.
pero siempre esta exposición solar va a ser deficiente, ya que para que haya una buena síntesis de vitamina D, se dice que es hasta que se logre una dosis eritematosa mínima, o sea que el paciente se ponga con un leve eritema a nivel cutáneo, que esto para las lesiones de piel no está recomendado. Entonces, la mayoría de los casos, la vitamina D se la da por vía exógena. Ya vamos a ver cómo la podemos indicar. Y otra recomendación es realizar ejercicio físico de tipo aeróbico o ejercicios de estiramiento. También nos sirve el yoga, el pilates, indicar aquagym o tai chi, que aparte de ser un ejercicio aeróbico para los pacientes ancianos, también le da mucha estabilidad y equilibrio, entonces ayuda en disminuir el riesgo de caídas, por ejemplo. En cuanto al ejercicio, se puede recomendar distancias cortas al principio, menores a 20 cuadras por día, en corto tiempo, y de a poquito ir incrementando el tiempo según la tolerancia que tenga el adulto. Cuando damos al paciente suplementos de vitamina D, lo podemos hacer con la forma de D2 o de D3, hasta obtener una concentración de vitamina D dosable mayor a 30 nanogramos por mililitro, que es un valor suficiente para asegurar las demandas del organismo. Los pacientes que tienen menos de este valor, vamos a iniciar con una dosis de carga, que si damos vitamina D3 lo podemos indicar con la dosis de 100.000 unidades, dando un frasco ampolla bebible una vez al mes. Ahí hay varias marcas comerciales que tenemos disponibles y lo vamos a hacer durante 3 meses. Si elegimos la vitamina D2, que es la que conocemos como raquiferol, le vamos a indicar 3 gotas por día en los pacientes con déficit como dosis de carga, o si no tiene buena adherencia el paciente, lo podemos multiplicar estas 3 gotas por día por los 7 días de la semana e indicar 21 gotas una vez a la semana. Esta gota se la puede poner en una cucharita o en unas miguitas de pan y que las coma una vez a la semana. Y una vez que ya logramos este valor de 30 nanogramos mililitro, seguimos con una dosis de mantenimiento, que también lo podemos hacer con vitamina D3, que es la indicación, un frasco ampolla bebible cada 3 meses, o con vitamina D2, una gota por día o 7 gotas por semana. Los beneficios de dar vitamina D es la reducción del riesgo de fracturas, reducción del riesgo de caídas, recuperar la adecuada función neuromuscular. También se vio que previene el cáncer de mama, de colon, algunas patologías cardiovasculares, ayuda a los pacientes diabéticos y con síndrome metabólico y mejora la inmunidad innata. Entonces la indicación sería a todo paciente que tenga osteoporosis, osteopenia o factores de riesgo de osteoporosis, todo paciente mayor de 65 años, que tenga insuficiencia renal crónica, trasplantados, con uso crónico de glucocorticoides, síndromes de mala absorción, obesidad, hiperparatiroidismo. Entonces, si nosotros vemos que el paciente no consume la dosis de calcio indicada, que dijimos que era 1200 miligramos día, con la dieta, también debemos hacer un aporte exógeno. El calcio viene en muchas presentaciones farmacológicas. Podemos indicarlo en forma de comprimidos. Hay comprimidos efervescentes para diluir en agua, caramelos masticables, también viene en forma de mousse. O sea que si un paciente no tolera una de las formas farmacéuticas, podemos rotar alguna de las otras. Bueno, cuando ya cumplimos estos pasos, también tenemos disponibles y aprobados para uso para osteoporosis otras medicaciones. Tenemos medicaciones anticatabólicas que reducen el remodelado óseo,
Dentro de este grupo están los bifosfonatos, el tratamiento hormonal de reemplazo, el raloxifeno, la calcitonina y el denosumab. Medicaciones anabólicas, que son medicaciones que aumentan el remodelamiento con saldo positivo a favor de la formación. Dentro de este grupo, el teriparatide. Y medicamentos de acción mixta, como por ejemplo el ranelato de estroncio. Ahora vamos a ver un poquito de lo que más utilizamos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a esperar cuando indicamos este tratamiento? Un aumento a nivel de la densitometría mineral ósea, en un 2 al 5% a nivel de la cadera y en un 4 al 10% a nivel de la columna, respectivamente en forma anual durante el tiempo estudiado, que es de 3 a 5 años. Pacientes con indicación de glucocorticoides en forma crónica, se considera pacientes que utilicen prednisona 7,5 miligramos según algunos autores y según otros autores dosis mayores a 5 miligramos por un tiempo mayor a 3 meses. Entonces todos estos pacientes deben recibir calcio en una dosis óptima de 1200 miligramos día, vitamina D y algunos de los medicamentos que vimos anteriormente. Uno de los más usados son los bifosfonatos, que dijimos que son anticatabólicos. Bifosfonatos tenemos algunos que vienen en presentación oral, como por ejemplo el alendronato, que viene de 70 miligramos, se toma una vez a la semana, y el ivandronato o risedronato vienen de 150 miligramos, se toman en forma mensual. También tenemos bifosfonatos con indicación parenteral, como el pamidronato, que viene de 30 o de 90 miligramos. La marca comercial es Aminomux y se lo indica cada 3 meses. Y la otra opción es usar ácido solendrónico, que viene de 5 miligramos y se lo emplea en infusión parenteral una sola vez por año. Los bifosfonatos orales, la indicación es darlos en ayunas, con 2 vasos de agua, y recomendarle al paciente que no se acueste después de la ingesta de este medicamento durante 1 hora, porque se vio que cuando el paciente se acuesta, el bifosfonato hace decúbito a nivel de la mucosa gástrica y puede predisponer a lesiones de duodenitis o erosiones a nivel del estómago. El tiempo de tratamiento con bifosfonatos. Hay 2 estudios que nos hablan sobre este tiempo, que es el estudio FLEX, que se realiza con alendronato, y el estudio Horizon con ácido solendrónico. Lo que nos dice que si luego de 5 años de bifosfonatos bioral o 3 años de solendrónico, ya sería un tiempo adecuado de tratamiento, ¿sí? Habría que suspender la medicación. Y en forma anual volver a controlar las densitometrías para ver si hubo empeoramiento de las densitometrías año a año. Viendo esto, este empeoramiento podemos reconsiderar en pacientes de alto riesgo si es indicación de volver a retomar el tratamiento o cambiar de mecanismo de acción. Bueno. En este cuadrito vemos los distintos bifosfonatos. El primero que está marcado de color naranja es el alendronato, uno de los bifosfonatos más económicos que tenemos en el mercado, y vemos que su efecto es muy bueno, reduce tanto las fracturas vertebrales, las fracturas no vertebrales como las femorales, en un buen porcentaje, entre 47 y 50%. Otro bifosfonato que resultó útil en reducir las fracturas vertebrales y no vertebrales fue el risendronato. Y el parenteral, el ácido zoledrónico, que vemos que mejora hasta un 70% las fracturas vertebrales y 25% las no vertebrales. Acá les pongo las reacciones adversas a los bifosfonatos.
Dentro de las más comunes tenemos las gastrointestinales como epigastralgia, gastritis, reflujo gastroesofágico, sobre todo si no se cumple con esta indicación de no volver a acostarse después de la ingesta de la medicación. Otras reacciones adversas pueden ser a nivel ocular, son inespecíficas y son de baja frecuencia, 0,05 a 1%, uveitis, iritis, conjuntivitis, y un síndrome pseudogripal en las formas de administración intravenosa. Una complicación que es muy temida por los odontólogos sobre todo es la osteonecrosis del maxilar. Se puede ver en pacientes que usan bifosfonato sobre todo en tiempo prolongado y aumenta el riesgo de tener esta complicación, la presencia de obesidad, tabaquismo, mala higiene dentaria. Vemos que la incidencia anual de esta complicación es baja, pero sobre todo los odontólogos la tienen muy en cuenta. Entonces, antes de iniciar medicación con bifosfonatos, tenemos que preguntarle al paciente si tiene pendiente algún tratamiento odontológico, sobre todo colocación de implantes o alguna prótesis dental. Entonces vamos a esperar que se haga todo su tratamiento odontológico para recién indicarlo. Si fuera un paciente que ya lo venía tomando, lo ideal sería suspender esta medicación por lo menos 2 meses antes de realizar el tratamiento odontológico. Otra complicación temida es la fractura atípica. Estas fracturas pueden ser simples u oblicuas, son muy características. Lo que podemos ver en las imágenes son engrosamientos a nivel de la cortical, un trazo de fractura en pico y también puede haber una fractura en el lado contralateral por estrés. Tiene los mismos factores predisponentes de los que hablamos en la osteonecrosis, como la presencia de diabetes, obesidad, presencia de patologías crónicas como artritis reumatoidea, uso de glucocorticoides, entre las más importantes. En esta imagen podemos ver el engrosamiento a nivel del hueso cortical y una espícula medial, que es lo que le da la característica de esta fractura atípica relacionada con el uso crónico de bifosfonatos. Otra medicación que se puede indicar como anticatabólica es la terapia hormonal de reemplazo, que se la puede indicar en mujeres posmenopáusicas por corto periodo de tiempo y sobre todo en pacientes que tienen síntomas importantes de climaterio. El raloxifeno ya no se usa más, se lo sacó del mercado por presentar aumento de eventos cardiovasculares y tromboembólicos. Esta medicación también es muy empleada en la actualidad, es muy cómoda para los pacientes. Se llama denosumab, es un anticuerpo monoclonal humanizado que inhibe el RANK ligando. Viene en forma de presentación subcutánea y la indicación es ponérsela una vez cada 6 meses, o sea, la ponemos 2 veces al año. Y demostró superioridad a los bifosfonatos, tanto orales como parenterales. Esta medicación está dentro del otro grupo de tratamiento, que serían los anabólicos. Se llama teriparatide, viene en forma de lapiceras, como viene la insulina. Esta medicación se la pone también subcutánea, una vez al día, y el tiempo máximo de tratamiento sería de 2 años. Y la indicación sería en osteoporosis graves que hayan tenido fracturas previas o que tengan una densitometría mineral ósea con un T-score muy bajo, menor a 3, o que no hayan respondido a otros tratamientos convencionales. Las reacciones adversas del teriparatide comunes pueden presentar los pacientes mareos, calambres en las piernas, artralgias, mialgias,
puede presentar alguna hipercalcemia transitoria que en los sucesivos controles desaparece. En animales de experimentación como en roedores se vio como un aumento de incidencia de sarcoma osteogénico, que en humanos no se vio esta reacción, pero es de buena práctica descartar todas las patologías oncológicas previo al inicio de este tratamiento, ¿sí? Y está contraindicada en pacientes que tengan antecedentes de exposición a radiación, enfermedad de Payet, elevación de la fosfatasa alcalina de causa desconocida, en niños o, como ya dije anteriormente, personas que tengan hiperparatiroidismo primario, secundario o tumores óseos primarios o metastásicos o mieloma múltiple. Bueno, para terminar, pensando en los casos que vimos al inicio de la presentación de la clase, la primera paciente era una mujer joven que solamente tenía como riesgo de fractura la presencia de un síndrome malabsortivo y un hipotiroidismo y un antecedente familiar de fractura de cadera. A este paciente le podríamos indicar un buen suplemento diario de calcio y de vitamina D, exposición solar y que continúa haciendo ejercicio físico. La paciente número 2 era una paciente que tenía diagnóstico de artritis reumatoidea, era posmenopáusica. A esta paciente, además de las recomendaciones higiénico-dietéticas, podríamos indicarle el inicio de un tratamiento con bifosfonatos para empezar, que podría ser alendronato en forma semanal o el risedronato si lo tendríamos que indicar mensual. E ir viendo la evolución con densitometrías solicitadas en forma anual. Y la tercer paciente, que era una mujer más añosa, con mucho factor de riesgo de fracturas de cadera sobre todo, y que podíamos ver en la radiografía ya la presencia de un acuñamiento vertebral. A esta paciente, si no hizo tratamiento previo con bifosfonatos, podríamos intentar iniciar esta terapéutica o directamente iniciar una droga más efectiva como sería denosumab o teriparatide. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de utilidad esta presentación.